¿Qué pasa con los mercados de factores? Si ustedes recuerdan, yo voy a hacer ahí eh, al costado de la diapositiva un pequeño grafiquito, a ver si encuentro. Aquí, nosotros sabíamos que en nuestros sistemas teníamos familias y empresas, que había las empresas a las familias le daban bienes, ¿verdad? Y las familias por esos bienes pagaban, sintéticamente podemos hablar de precios. A su vez, sabíamos que las familias a las empresas le daban los factores productivos y las empresas le devolvían la retribución de los factores productivos, que eran salarios, rentas, intereses, beneficios, etc. En ese gráfico muy simplificado, nosotros hemos estado describiendo el mercado de bienes que se encierra en esta situación. Esto es el mercado de bienes. Y ahí es donde vimos la oferta, la demanda de bienes, la oferta, los determinantes de la oferta, los determinantes de la demanda. Vimos el equilibrio en el mercado de bienes y vimos, bueno, la mayoría de los tópicos que describen los distintos elementos que operan dentro del mercado, la determinación de los precios y las cantidades, los movimientos de la demanda y de la oferta, sobre la curva y de la propiamente dicho oferta y demanda. Y también, también llegamos a ver la intervención pública, es decir, las políticas públicas, concretamente la política de precios máximos y mínimos sobre el mercado de bienes. Hoy nos vamos a situar, esto es para ubicación nuestra, en el mercado de factores. Para repasar, los factores que nosotros teníamos eran tierra, recursos naturales, capital, el capital financiero y el trabajo. Lo teníamos como factores, recordando que algunos incorporan como factor productivo la tecnología, otros la ven como marco donde se desarrolla el proceso. Bien, dicho esto, es decir, en la clase de hoy nos vamos a dedicar a el mercado de factores, para ubicarnos. Vamos a tratar de ver cuáles son los factores productivos, y como decíamos recién en el grafiquito que estaba en la diapositiva, nos vamos a situar en lo que ya es una economía de mercado. Es decir, si bien sabemos que hay otras formas de organizar el proceso económico, nos vamos a concentrar en la economía de mercado, o lo que vendría a ser la economía capitalista, dentro del esquema general que tenemos para describir las formas en las que se puede organizar el sistema económico. Esta economía nos marca entonces, como lo describíamos bien hace un ratito, que los factores productivos generan retribución para quienes aportan su propiedad, la propiedad de su factor al proceso productivo. Y nosotros vamos a encontrar dentro de esa retribución los salarios, como dijimos, las utilidades, las rentas, los intereses, y también deben considerarse dentro del ingreso que tienen las familias. Recuerdan que el ingreso de las familias era la contraprestación por la aportación, por el aporte de los factores al proceso, las transferencias gubernamentales. Transferencias gubernamentales, creo que más adelante las describimos, pero fundamentalmente son aquellos pagos que hace el gobierno a personas. La más importante transferencia gubernamental es la que tiene el sistema de retiros, de jubilaciones, de pensiones. Ese es el mayor gasto que tienen los estados actualmente, hoy, y es
digamos, el mayor, el componente principal de este concepto, transferencias gubernamentales. Bien, dentro de ese esquema o hecha esta salvedad, la mayor parte del ingreso, fuera de lo que son las transferencias gubernamentales, para las personas, proviene de los sueldos y de los salarios. Es decir, sueldos y salarios. No tengo muy en claro por qué esto salió de Samuelson. El ingreso proviene de sueldos y salarios. No tengo muy en claro la diferencia entre sueldo y salario. Quizá el sueldo sea el bolsillo y el salario sea el gasto total, o sea, el bolsillo más los aportes, más las contribuciones, más la seguridad social. Pero entendiéndolo de alguna manera, es la mayor parte del ingreso, estamos diciendo que proviene del aporte del trabajo. ¿Mm? Es decir, el factor que mayor parte del ingreso representa es el factor trabajo. ¿Está bien? Ese factor trabajo no es que sea porque los salarios son los más altos en la retribución, sino porque la inmensa mayoría de las personas obtiene su ingreso de aportar su trabajo al sistema productivo. Es decir, es la cantidad de personas que aportan el trabajo al sistema productivo lo que le da el mayor volumen al factor trabajo y a su retribución, sueldo y salario, en el esquema. ¿Sí? También podemos asegurar o decir que en todos los sistemas económicos, obviamente de economías de mercado, una pequeña minoría deriva sus ingresos, una pequeña minoría deriva sus ingresos de la ganancia en la propiedad del capital. Es decir, de alguna de las formas de retribución que tienen los dueños del capital por aportar el capital al proceso productivo. Sabemos que el capital toma distintas formas, puede ser capital físico, puede ser tierra, puede ser maquinarias, equipo, edificios, puede ser capital financiero, y cada uno puede ser también en capacidad empresarial, que es considerada para algunos un factor productivo capital también, pero cada uno de esos conceptos está ligado a una retribución, con un nombre específico. Bien. Por último, el componente transferencias gubernamentales, como dijimos, son los pagos del seguro social para la gente mayor, los retiros o las jubilaciones. Vamos a tratar de describir ahora qué características tienen la demanda de factores. Vamos a ver la oferta de factores y la demanda de factores. Bueno, aquí podemos decir que hay una gran diferencia entre la demanda de factores y la demanda de bienes que veíamos en el mercado de bienes. Fundamentalmente, Samuelson cita dos elementos o dos cuestiones que las diferencian a la demanda de factores con respecto a la demanda de bienes. Una es que es una demanda derivada, es decir, aquí lo tenemos, la demanda de insumos de la empresa se deriva directamente de la demanda de consumidores por su producto final. Es decir, para organizar el proceso productivo, una empresa que produce un bien, o un mercado, una industria que produce un bien, va a depender de la demanda de ese bien, es decir, va a depender de lo que los demandantes, los compradores de ese bien quieran comprar para organizar de ahí para atrás cuál es la demanda de los factores que necesita. O sea, la demanda de una demanda. Es una demanda derivada, por eso se llama demanda derivada. No quiere decir que es la demanda de una demanda, sino que es una demanda que depende de otra demanda. ¿Sí? De acuerdo a Claro. la cantidad de demanda que tenga el bien que la industria produce, va a ser la demanda de factores que la industria realice. Supónganse, autos. Ha caído, o vamos a cosas que están muy visibles hoy. Usted tiene una empresa que se dedica a comercializar viajes de turismo. La demanda de factores, entre esto estamos diciendo demanda de
financiamiento, demanda de alquileres de oficinas, demanda de personal para atender la empresa. Si usted vende viajes de turismo, seguramente ha caído mucho, y ha caído porque esa demanda que usted hace de sus factores depende de la demanda que usted tiene de los que quieren viajar. Como está muy restringido y saben que está limitada la posibilidad de viajar, de moverse, la demanda es derivada. ¿Mm? Una empresa que se dedica a producir bienes tecnológicos, por ejemplo, celulares, y tiene una determinada demanda para un celular que vende, por ejemplo, un celular con tecnología... Litio. Bueno, el litio vendría a ser un insumo del celular. Yo le estoy diciendo, usted está produciendo y vendiendo tecnología 2G. Tenía un determinado nivel de demanda de sus factores, pero cuando esa tecnología pasó de moda y se pasó a la 3G o a la 4G, o ahora lo que va a pasar con la 5G, usted va a reconvertirse y va a cambiar su demanda de factores, o va a exigir otro tipo de capital, otro tipo de bienes, otro tipo de capacidad de su personal, probablemente otro tipo de personal con otras capacitaciones. Entonces, la demanda de la empresa, de la industria, del transformador, está derivada de la demanda del mercado. Aquí, Depende del contexto. claramente, aquí diferenciemos una cuestión. En el mercado de bienes, los demandantes son los consumidores, y en el mercado de factores, los demandantes son las industrias. ¿Se entiende? En el mercado de bienes, los oferentes son las empresas, que aquí pasan a ser demandantes. Y aquellos demandantes del mercado de bienes, aquí son oferentes. ¿Se alcanza a ver eso? Claro. Bien. Entonces, pero no es todo igual y no todo se invierte. Aquí la demanda de factores, o sea, la demanda de capital, vamos a hablar de capital y trabajo para no complicarnos, la demanda de capital y la demanda de trabajo de una industria está directamente relacionada con la demanda de los bienes que esa industria genera. Por ejemplo, supóngase que Tesla tiene éxito y saca el auto híbrido que se maneja con energía solar. La demanda de la industria automotriz que produce autos que se mueven con la energía tradicional, es decir, con combustible, naftas y derivados, va a caer absolutamente, porque no se van a vender más autos, y entonces esa demanda va a desaparecer. Por eso se deriva de lo que demandan en el mercado de bienes. Esa es la primera diferencia que nos da Samuelson. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es que es imposible, o sea, que es interdependiente, nos dice Samuelson. ¿Y qué quiere decir con interdependiente? Bueno, que es una demanda que es imposible decir cuánto se aporta de esa demanda de manera aislada de un factor. Nosotros producimos un auto, pero no podemos diferenciar claramente, es imposible diferenciar cuánto tiene de trabajo y cuánto tiene de capital aportado ese vehículo. Se intenta medir por horas hombre, pero la amortización de capital empieza a complicarnos, porque para eso necesitamos tener elementos que no disponemos, límites horarios, o sea, se comienza a mezclar. Hay una parte que es muy difícil o sea, muy difícil, imposible de diferenciar para Samuelson, que lo explica de esa manera: cuánto producto se crea con un solo insumo tomado de manera aislada. Es decir, nosotros no podemos decir cuántos autos producimos si tomamos solamente el factor trabajo, o si tomamos solamente el factor capital. Necesitamos el otro factor porque operan en conjunto, y esto tiene que ver con la productividad de la mano de obra y la productividad del capital. Y esto nos lleva a una de las grandes discusiones que ha habido en la economía, que yo la voy a enunciar, ustedes si quieren la anotan y después la retoman cuando vayan por los últimos años, que es, para algunos autores que trabajaron con Keynes, la inviabilidad de analizar una curva de oferta.
no es menor la cuestión. Piero Raffa fue un italiano que propuso esta idea desafiante de que la oferta es puntual, que no hay una curva de oferta, no se puede integrar una curva de oferta porque la determinación de la oferta por esta interdependencia de factores necesita de equilibrios fuera no se puede resolver dentro de su propio mercado, y justamente para resolver el otro equilibrio necesitamos este mercado. ¿Se entiende? Se produciría una indeterminación que desvirtúa totalmente para Raffa la curva de oferta. Esto fue motivo de un extenso debate, que se llamó el debate de las dos Cambridge, la inglesa y la norteamericana, donde justamente Samuelson participó por la norteamericana y Raffa por la inglesa. Como todos los debates de primer mundo, no está muy claro quién ganó, pero lo que sí queda claro es que no pudo Samuelson o no pudo la escuela norteamericana demostrar claramente la existencia de una continuidad en la oferta, y entonces la situación quedó semiabierta. Se limitó a decir que la observación de Raffa era puntual y demasiado sesgada o aplicable solamente a algunos mercados. Bien, vamos a ir a una diapositiva más. Vamos a ver cómo es la oferta de factores. Bueno, yo al principio dije que estábamos en el marco de la economía de mercado. Por eso estamos hablando de estas cuestiones. Si no, tenemos que hablar totalmente distinto. Una economía centralmente planificada no tiene estas reglas. Pero como nosotros nos movemos en ese esquema, probablemente ustedes también, lo damos con esta aplicación, digamos, con este sentido. Bueno, la característica, una de las características que tiene la economía de mercado, y dentro de las economías de mercado obviamente ligadas al sistema capitalista, es que los factores de producción son propiedad de alguien, son propiedad privada. Las personas son dueños de su factor productivo y lo aportan a, eh, al proceso productivo. En ese sentido, entonces, habíamos dicho que la enorme mayoría de las personas dispone de su fuerza laboral o de su fuerza de trabajo, ya sea su fuerza física como su capacitación, y es la que aplica para obtener su ingreso. El concepto de capital humano, que es un concepto que viene de la economía, es el que está subyacente sobre este análisis, pero hasta ahora sabemos que el capital humano solo se puede rentar, es decir, se entrega pero no se puede vender. Podríamos decir algo parecido a vender capital humano sería como esclavitud, ¿no? Es decir, que alguien alquila su fuerza física, su capacidad laboral, su capacidad intelectual, alquila por una determinada cantidad de tiempo y por lo cual recibe una determinada retribución. Esa situación, ese factor, esa capitalización personal, pero no la puede vender. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en claro que la fuerza laboral no se puede vender si cualquiera de los otros factores. Es decir, cuando analizamos recursos naturales, bueno, un campo que se dedica a la producción de soja se puede vender. Alguien lo puede vender, alguien lo puede comprar. Obviamente el dinero se puede transferir, se puede en cierta manera vender y comprar. Si lo tomamos como una mercancía, alguien lo adquiere, lo toma y paga por él un costo, y alguien lo cede y cobra por esa cesión un beneficio, tiene un beneficio. Es más claro con una maquinaria, un camión, un equipo de cualquier característica, la planta donde está sentada una industria. Por lo que decimos entonces que el capital y la tierra en general, como expresiones más simplificadas de lo que es el capital,
son propiedad de familias o de empresas. Hasta hace no más de 100 años las empresas no podían ser propietarias de inmuebles. Es más, las sociedades anónimas hasta hace unos 200 años estuvieron prohibidas en Europa. Esto no es, esto que yo estoy hablando tiene una larga historia, yo me voy a detener un ratito, eh, y quizás no tengamos que parar para ver esta cuestión. Obviamente vamos a analizar el factor trabajo, este, y vamos a partir para analizar el factor trabajo de la revolución industrial. Nosotros habíamos dicho que uno de los primeros avances de la humanidad fue dejar de ser nómades, instalarse en parcelas, en lugares fijos dentro del terruño de la tierra, y dedicarse a la producción, con lo cual la humanidad pasó lentamente, en un proceso muy largo, pasó de cazador-recolector a agricultor. Pasó de obtener los bienes que necesitaba para satisfacer sus necesidades de la naturaleza y correr detrás de esos bienes, ir corriéndose, guerras en el medio y todas esas cuestiones, a instalarse en una parcela y tratar de manejar la agricultura y la ganadería, por supuesto, pero el sector agrícola para obtener esa provisión. Ese paso a la agricultura obviamente tiene siglos de avance, tiene sus idas y vueltas. Recuerdan ustedes, bueno, la esclavitud, donde existía la agricultura y los esclavos hacían el trabajo más pesado, no tanto, no solamente de la agricultura, sino que eran los que iban a la guerra y bueno, obviamente eran los que a partir de no se les retribuía su participación. La esclavitud se caracteriza por eso, no retribuye la participación del trabajo. Ese mundo esclavista fue lentamente reemplazado por la aparición de lo que podríamos llamar en grandes pasos la organización feudal, donde existía una parcela de producción y existía un vasallo que se instalaba en la parcela, que era propiedad de un señor feudal. El vasallo entregaba su trabajo y obtenía una retribución por ese trabajo. Entonces ese fue un avance que también estamos hablando de siglos. Pido disculpas a los historiadores que me matan si escuchan esto, pero yo lo voy tratando de describir para ver cómo llegamos a la actualidad. Bueno, ese mundo feudal se quiebra, recuerden ustedes que excluye mucha gente, que comienza a transitar entre los feudos y a llevar mercaderías, aparecen las burguesías, aparece una clase nueva que son los comerciantes, los mercaderes, y que comienzan a enriquecerse con ese intercambio eh, y comienzan a exigir a los señores feudales que se fueron reconvirtiendo en lo que podemos llamar los reinos, las casas de reyes, que obtenían su poder divino, digamos, le bajaba el poder divino a una casa de reyes y era lo que lo autorizaba a conducir un territorio. Organizaban el proceso productivo, pero también organizaban las guerras, hacían acuerdos entre reinos y coronas, bueno, en fin, todo ese mundo vio, a partir de la aparición en Inglaterra de una serie de inventos y de las revoluciones industriales, la del vapor y el maquinismo, tuvo un sacudón impresionante, muy grande, un fuerte sacudón en la forma en que se pensaba y se organizaba la economía. Y es a partir de la revolución industrial donde las personas comienzan a organizarse y a pretender una retribución por el trabajo. O sea, no es que hoy, porque ustedes ven el título, si yo les digo mercado de trabajo, ocio o trabajo, no es que hoy se llegó así hasta acá gratis o de la nada, o que siempre fue así. Hace unos 200 años, un poco menos, un poco más, pero en el esquema de la revolución industrial, en el mundo de la revolución industrial, la situación era bastante complicada para los trabajadores.
el mundo, recuerdan ustedes, del laissez-faire, el mundo del origen de las ideas liberales. Hay una novela de Charles Dickens que describe las aberraciones del origen del mundo capitalista. Ha sido tratado también en clase. El trabajo, ya a partir de los 6 años, una persona podía trabajar, es decir, el trabajo infantil. Bueno, yo les decía que en Inglaterra los niños los metían en las minas a trabajar porque, bueno, al ser más chicos ahorraban, digamos, eran más inconscientes, porque los grandes no se querían meter porque ya veían que se morían. Y, digamos, los chicos encima exigían menos rotura, menos socavón de la mina, porque al ser más petizos necesitaban un diámetro menor para ingresar a las minas y extraer los materiales. La jornada laboral, por ejemplo, está bastante probada por escritos que se llaman en esa época. Era 84 horas semanales. Hoy un trabajo de 40 horas semanales, menos de la mitad, es considerado un trabajo hasta extensivo. La búsqueda de la eficiencia que trajo el liberalismo nos llevó a que trabajaran personas mutiladas. Claro, quien no trabajaba no obtenía su ingreso. Entonces fue este, muy cruel el inicio del capitalismo y el origen de la retribución del factor trabajo, como lo conocemos hoy. Algunos autores se han planteado si fue un error que la gente dejara la agricultura y pasara a las fábricas. Obviamente, la revolución industrial trajo la organización de la producción en ambientes cerrados y la gente dejó la producción agrícola para pasarse a las ciudades y a la organización fabril. Esta situación, digamos, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, generó, y fundamentalmente en Inglaterra, pero se expandió rápidamente a toda Europa, un gran incremento en la producción. Y si uno, por ejemplo, analiza ya sobre finales de ese siglo, 1890, 1900, decíamos que ya la jornada, que originalmente era de 84 horas, es decir, prácticamente se daba el mínimo tiempo para poder dormir y para poder alimentarse. Si ustedes sacan la cuenta de una semana cuántas horas tiene y tiene que dedicar 84 al trabajo, va a ver que le quedan muy pocas horas. Por suerte, como no había televisión ni celulares, la gente no tenía otro entretenimiento, pero eran condiciones casi inhumanas. Ya a 1900, hacia el año 1900, la, la jornada laboral había disminuido alrededor de 60 horas semanales en los países que llevan registro, que son los países europeos fundamentalmente, y comenzaba a verse un aumento del salario por hora, que lentamente llevaron una tendencia convergente, es decir, hoy aproximadamente al año 2010, que es el último dato que tenemos de este tipo de trabajos, se hacen muy esporádicamente, tenemos una jornada laboral de entre 30 y 40 horas, 37 horas, 38 horas, y una retribución de salarios reales por hora que llega más o menos a 32, 33 pesos, serían dólares por hora, en dólares de 2007, cuando partió de menos de 2 dólares la hora en el año 1900, hoy ha llegado en promedio a alrededor de 30 dólares la hora, ¿sí? Prácticamente se multiplicó por 3, perdón, por 10, y, o sea, estaba en 3 a 1900 y hoy está en 30, se multiplicó por 10, y la jornada laboral ha ido disminuyendo su dedicación de alrededor de 60 horas a lo que tenemos hoy, que serían 37, 38 horas, un poco más de la mitad. Esto se ha logrado no solamente con las luchas de los trabajadores, con la humanización del trabajo, con la eliminación del trabajo esclavo, con la eliminación del trabajo infantil, sino también
a partir de que la tecnología ha ido permitiendo reemplazar las máquinas, perdón, los trabajadores por máquinas. Y también ha abierto una cuestión muy, muy clara, que es aquellos trabajadores que dedican menos trabajo, van perdiendo su capacidad económica, su ingreso, y la máquina genera ingresos, pero al dueño de la máquina. Se va cambiando salario por renta, por decirlo de alguna manera. Esto es una de las grandes incógnitas, uno de los grandes problemas que nosotros podemos describir como, eh, como que enfrenta la humanidad, y sobre todo que enfrenta la organización de mercado capitalista en la actualidad. ¿Eh? ¿Qué hacer con aquellas personas que no pueden incorporar su trabajo al proceso productivo porque han quedado, en cierta manera, fuera de utilización, no tienen capacidades para utilizar? Es materia de otro punto en el programa, así que lo vamos a dejar ahí. Los salarios y prestaciones manufactureras, de industria manufacturera, y en general todos los salarios, no tienen o enfrentan otra característica si los dividimos por países. ¿Eh? El factor trabajo enfrenta otra problemática si lo dividimos por países. ¿Por qué? Porque no tiene homogeneidad. ¿Eh? Una persona que trabaja de garzón, me dicen en Francia, o mozo, y sirve café con leche con medias lunas entre las 8 y las 10 de la mañana en un bar, en una cafetería de Francia, gana 10 veces más que una persona que hace lo mismo en Argentina. Entonces, la teoría económica se pregunta, ¿por qué ocurre eso? Bueno, hay múltiples explicaciones, pero realmente existe eso, ocurre eso. ¿Eh? Hay una paradoja muy interesante que Ha-Hu Chan nos deja sobre la retribución al trabajo, que tiene que ver con porque les van a decir que esto está relacionado con la eficiencia. Es decir, hay una tendencia muy clara en la teoría económica a asociar la eficiencia con la productividad y la productividad con el salario, cosa que en cierta manera y en iguales condiciones se puede dar, pero que no es comparable en todas las organizaciones. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, una persona que maneja un microómnibus, un colectivo, le decimos nosotros acá, saben que el colectivo es un invento argentino, parece. Un auto colectivo, una persona que maneja un colectivo en Suecia, tiene una retribución en euros alrededor de 10 veces superior a una persona que maneja un colectivo en Argentina. Esto antes de todo este despelote que tenemos, con lo cual ya hoy no sé cuánto puede ganar más el sueco que el argentino, y no se lo digamos al argentino porque invaden Suecia, pero... Y la pregunta ¿es realmente más eficiente el conductor sueco? El conductor sueco, por supuesto, tiene todo tipo de controles antes de subirse al colectivo, mientras está manejando su micro, y cuando se baja del colectivo. Las carreteras en Suecia son mucho más, podemos decir, amables que en Argentina. La cantidad de personas que aborda un transporte público en Suecia es con un límite, tienen que ir todos sentados generalmente. Los horarios son mucho más, son muy precisos, pero son, digamos, elásticos. La organización del tránsito es mucho más simple. La, la verdad es que el sueco la tiene regalada. Digamos, el argentino tiene que subir, pelearse con todos los pasajeros, tener una jornada laboral de 18 horas para poder obtener una retribución razonable para poder afrontar sus gastos. Y encima tiene que manejar en un tránsito infernal, en caminos que están destrozados. Si se descuida y rompe el colectivo, se lo cobran a él. Y llevar la hinchada de Boca, profe.
Y bueno, no se meta con Boca, por favor, le voy a pedir, mantengamos, la hinchada de Boca es la más ordenada y prolija que se pueda encontrar. Pero no, no es la idea tratar acá qué hace el hincha de Boca arriba de un micro, porque probablemente eso lo haga el chofer por gusto. Este, pero bueno, lo cierto es que la explicación no parecería ser que la eficiencia del chofer sueco justifica la diferencia salarial entre eh, ambos trabajadores. Y esto lo traigo como ejemplo de que el trabajo entonces no tiene homogeneidad de retribución. Sin embargo, ustedes pueden ver, por ejemplo, el capital financiero en el mundo está organizado de manera tal que casi todos los países pagan con una tasa de interés básica, tienen un pago por lo que se llama el riesgo país, que no es otra cosa que para quien le presta la plata, la posibilidad que usted no le pague, o sea, retribuirlo con una tasa adicional por la posibilidad que usted no pague. Por supuesto, Argentina tiene una tasa de riesgo país altísima, porque bueno, en los últimos, de la democracia para acá, hemos llegado 4 veces a decir no pagamos. ¿No? Entonces, el riesgo país es muy alto y nosotros tenemos que pagar por obtener capital en el mundo mucho más que lo que paga cualquier país que no ha ingresado a un default. Y la tasa cero, o sea, la imposibilidad de no pago la tiene Estados Unidos. Hoy las tasas de interés están prácticamente en cero, fluctúan entre 0 y 2, han llegado, por ejemplo, en Europa a ser negativas, es decir, si usted tenía dinero y lo colocaba en un banco, recibía a fin de un año menos dinero que el que había puesto, pues le cobraban una suerte de, te cobramos para tenerle el dinero, para que si lo tenés en tu casa te pueden robar, digamos, ¿no? Como un seguro. Pero bueno, esto es una paradoja o una de las cuestiones, yo estoy tratando de describir las cuestiones que diferencian los factores y por ende diferencian a los dueños de los factores. Las diferencias salariales o las diferencias en la retribución del factor trabajo son importantes y se dan en todo el mundo. Cuestión que prácticamente en ningún otro factor se genera. La tierra no es transable, sabrán ustedes, y el capital que es transable tiene mercados en los cuales existe un precio al cual acceder. Por ejemplo, un camión o un tractor para trabajo tiene un precio internacional en dólares, una camioneta para trabajar, estoy hablando de bienes de capital que se pueden encontrar en mercados. Obviamente el mercado de la tierra en Argentina, si hay un norteamericano que quiere comprar tierra en Argentina, tiene un valor, un precio, obviamente tiene que venirse aquí a desarrollar su compra. De hecho, tenemos demasiados ya personas de otros países que han comprado tierra en Argentina por valores baratos. Bueno, alguna estadística sobre salarios en la industria manufacturera nos marca para el año 2006, en Alemania, en dólares por hora, para poder homogeneizar el cálculo, o sea, la comparación, vamos a decir cuánto se pagaba por hora trabajada en la industria manufacturera en cada uno de los países que vamos a nombrar en dólares. Alemania paga 34,21 dólares por hora. Italia 25,07. Estados Unidos 23,82. Japón 20,20. Corea del Sur, ustedes saben las dos Coreas, la Corea del Norte es centralmente planificada, la del sur es más, digamos, de organización de mercado. 14,72, México 2,75, China 1,37 y Filipinas 1,07. Creo que Argentina debe estar por debajo de México seguro y un poco por encima de China. O allá ahora a niveles de China. Esto lo que nos demuestra es lo que veníamos describiendo, la gran dispersión en los valores, con los valores con los que se retribuye a los trabajadores. La otra cuestión que enfrenta el mercado de trabajo, claramente, es la imposibilidad de traslación. Si usted es dueño de su trabajo y, por ejemplo, dice, lo escuché al profesor de economía decir que en Alemania pagan 34 dólares la hora, me voy a Alemania. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo cierto es que para ingresar a Alemania le van a pedir una serie de requisitos y cuestiones, y que probablemente si no
tienen una necesidad específica en la que usted cumpla con esos requisitos, lo saquen de una patada y lo manden de nuevo a su país o a buscar trabajo a otro lado. Estamos viendo migraciones muy importantes en el Mediterráneo, hacia Italia o hacia Grecia. Ustedes lo ven sobre todo del norte de África, noroeste de África, y del sur de Asia, el famoso tema de las lanchas, que se hunden en el Mediterráneo, la lucha del Papa por ir a buscar esas personas que no hacen otra cosa que tratar de encontrar un futuro mejor y teniendo para ofrecer solamente su trabajo. Obviamente descartamos que tengan capital. También ha pasado y sigue pasando en Francia, en España, sobre todo de Marruecos, de la zona norte de África, por el lado de Gibraltar. Y también pasa en Estados Unidos, la frontera caliente, Estados Unidos-México, el famoso muro de Trump. No tenía otro sentido que interrumpir, tratar de parar la migración que se generaba en busca de trabajo. Por lo tanto, sí existen límites, y esto lo tendría que explicar la economía, lo tendría que tratar los economistas serios. Hoy dijeron una cosa, un amigo dijo algo que voy a reproducir. No tenemos un gran futuro en este país porque somos economistas que preferimos dar leña a vender humo. Y esto es leña para la economía, es leña para los economistas de la tele. ¿Por qué impedimos y no decimos nada de las limitaciones a la posibilidad de ejercer del trabajo de las personas, y sí abogamos, como si fuera una religión, por la libertad y apertura hacia los capitales? ¿Por qué se libera? Son dos factores productivos. ¿Por qué se libera el movimiento de capitales en el mundo y eso parece que está bien? Y se traba el movimiento de trabajo en el mundo y eso nadie lo protesta, nadie dice nada. Cuando en realidad detrás del trabajo hay personas, y si bien detrás del capital hay personas, generalmente no es el capital el que le está pasando peor en estas épocas. Pero bueno, lo cierto es que los países han establecido barreras fundamentalmente, para evitar el movimiento de trabajadores, del mercado de trabajo. Una cuestión que lleva su tiempo, que ha traído serias controversias. Por ejemplo, el sur de Estados Unidos, San Antonio, Texas, está dependiendo fuertemente de la capacidad laboral de mexicanos y otros centroamericanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos para llevar adelante tareas en las cuales los norteamericanos no quieren trabajar. Y, por otro lado, esos trabajadores que quitan el puesto de trabajo a un norteamericano que quizás no quiera llevar adelante, son perseguidos, deportados, bueno, maltratados, incluso muertos muchas veces, para evitar esa cuestión. Falta mucho tiempo, esperemos que no tanto, pero falta tiempo para que el hombre se dé cuenta que no se puede resolver la problemática económica beneficiando solamente a uno de los factores productivos o al factor productivo capital. Pero veremos cuando vaya avanzando la materia que esto tiene un sentido ideológico. Esto no es ciencia, esto es ideología pura. Bien, creo que por ahora está más o menos resuelta la descripción del trabajo y vamos a ir rápidamente a esa curva extraña que ustedes ven como la oferta de trabajo, y está en la gráfica la tenemos con rojo, la oferta de trabajo. Nosotros tenemos una serie de rectas, he dibujado ahí yo para ir marcando los distintos puntos. No es que sea una recta, puede ser una curva, pero los distintos puntos en los cuales la teoría económica enfoca la oferta de trabajo. Obviamente la oferta de trabajo la lleva adelante las personas que son dueñas de trabajo y quieren trabajar. Y lo que vemos que hay una relación entre el salario, nosotros podemos ver el salario en el eje de las IES, aquí, el salario,
y la cantidad de horas trabajadas, vamos a poner Q aquí, de horas trabajadas, que el mercado laboral ofrece. También, obviamente, ustedes ven la demanda de trabajo, que empieza a partir de un salario de 20, a donde la demanda una hora, y a medida que baja el salario, la demanda crece. Como si fuera, en ese sentido, la demanda se comporta como la demanda de un bien cualquiera, normal. Pero ¿qué pasa con las personas? Bueno, la teoría económica nos dice que hay un límite, que es esta parte en donde ustedes ven que dice oferta inelástica. Profe, ¿cómo es la demanda? La demanda es la que está en celeste y en la medida en que baja el valor del salario por hora, aumenta la cantidad de horas trabajadas. Usted puede ver ahí que a 5, podemos decir $5, obviamente esto es un ¿No tendría ejemplo. que ser al revés? A ver, si usted es dueño de una empresa y el salario es de $20, tiene una demanda determinada. Si el salario le baja a $5, ¿va a demandar más o menos? Eh, y Piénselo, más. y bueno, piénselo bien, ¿eh? Pero parece bastante Ah, claro, claro, claro. Ya lo dije. ¿sí? O sea, en la medida que aumenta el salario, la demanda disminuye, o en la medida en que baja el salario, la demanda aumenta. Me parece, yo lo veo bien. ¿Hay alguien más que lo vea con algún problema esto? Bien. No, 20 solo podrías contratar por una hora y a 5 podrías contratar. Es un ejemplo, eh, esto pueden ser millones de horas. ¿eh? A un salario de $20 la hora, yo contrato 1 millón de horas trabajadas. Y a un salario de $5 la hora, contrato 7 millones de horas trabajadas. Trabajo más. claro. Yo me di gracias. Es mi pretensión, la pretensión del demandante. Recuerden que el demandante en este caso es el empresario, no es el consumidor. Pero de todas maneras, la cerveza, si a 20 usted me demanda una cerveza, a 5 me va a demandar más. Por eso le decía que reacciona de la misma manera o de manera similar a la de un bien, con todas las salvedades que vengo haciendo, ¿verdad? En el mercado de factores. ¿Está bien? Sí, Bien. gracias. Vamos a concentrarnos en la oferta, que es lo que hacen las personas, qué es lo que mueve a las personas a trabajar o dejar de hacerlo o no hacerlo. Bueno, la teoría económica nos marca que hay un límite, aquí está el límite en donde dice oferta inelástica, podríamos decir en 8 horas, 8 horas, donde esta oferta, antes de 8 horas, vamos a ver que la oferta va creciendo en la medida en que va creciendo el salario. O sea, la oferta, si el salario crece, la oferta crece. Para un salario de 10 hay una oferta de 6, cantidades ofrecidas son 6. Para un salario de 20, las cantidades ofrecidas son 8. Pero ¿qué pasa? Desde 20 a 35, las cantidades ofrecidas no siguen creciendo. Se interrumpe esto que tendría que ser así, ¿verdad? Se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Bueno, porque la teoría económica considera que las personas, que esta persona o en este mercado, las personas trabajan para obtener su ingreso y con ese ingreso hacer frente a una proyección de sus propias vidas en términos de gasto. Bueno, no desea trabajar más de 8 horas porque con 8 horas en este nivel salarial ya resuelve, digamos, resuelve su problemática. Por lo tanto, a partir de 20, el salario, aunque crezca, no va a conseguir mayor cantidad de horas, y a partir de 35 incluso, si usted paga más de 35, la oferta salarial va a disminuir. Esto es lo que nos marca esta cuestión. Por supuesto que estas son cuestiones que pasan fuera del mercado, en este mercado por lo menos, porque el punto lo tenemos claramente, está lejos de este análisis. Pero lo cierto es, lo que estamos diciendo es esta cuestión de la opción por el ocio. Es decir, la teoría económica lo podríamos comparar con la ley de los rendimientos decrecientes, que opera claramente aquí, nos dice también
desde el punto de vista de la oferta laboral, que la oferta laboral va a crecer a medida que crezcan los salarios hasta un punto, que se va a estabilizar en ese punto y que en la medida en que los salarios crezcan por encima del punto de estabilización, la oferta laboral va a disminuir porque los trabajadores van a optar por el ocio. ¿Se entiende? Con un salario de 40, trabajan todos estos, ¿sí? Pero trabajan menos horas porque estas horas las toman para estar con su familia, pescando o descansando. ¿Eh? Esto es lo que nos dice la teoría económica. ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Eh, entonces, a ese punto, cuando viene el ocio, ¿Sí? básicamente como que las personas optan por trabajar menos horas y ganar menos, por así decirlo. Bueno, no sé si ganan menos porque habría que sacar la cuenta. 45 por 6 horas y medias, ¿cuánto le da? Contra 35 por 8. Está bien. Claro, o sea, como que o sea, se conforman, entonces ven, se dan cuenta que pueden trabajar menos. Ganan tiempo para su ocio. Digamos. Bien. Presentar dos cuestiones rápidamente porque quiero tomar el test. A ver, 6:20, ya tenemos, en 10 minutos termino. Vamos a ir, bueno, está de moda ahora, pero vamos a ver cómo es el mercado de los médicos intensivistas, los que atienden las terapias intensivas. ¿Eh? El tiempo que dedica, ustedes saben que una de las profesiones más estresantes es la del médico que atiende terapia intensiva, que está permanentemente juzgando y jugando en el límite de la vida y la muerte. Hay tareas muy, digamos, difíciles, muy profesiones muy complejas, las de los de los que manejan los aeropuertos, como es de los enrutadores de vuelo, los que tienen que conducir a los aviones que están en vuelo, también son muy estresantes, pero tiene una característica de una oferta con este punto, ¿eh? En donde el intensivista, por una cuestión de decisión, exige un alto nivel en esta escala, un alto nivel salarial, la demanda es alta de intensivistas, y tiene un alto nivel salarial y una dedicación en horas ¿eh? de 7 a 8 horas. 8 horas podemos decir ahí, pero podemos estar por ahí. Es decir, la oferta empieza en 4, nadie trabaja menos de 4 horas y nadie trabaja más de 8 horas porque es un desgaste enorme, tiene una alta demanda y una retribución en la escala relativamente alta. Esto podría ser una escala, no necesariamente es dólares por hora, pero está en el límite superior de la escala salarial. El que más salario gana es este está muy cerca del que más salario gana, que este puede ser un CEO de la Coca-Cola, ¿eh? El que gana más. No sé quién es el que más salario gana, pero el médico intensivista en una pandemia, como puede ser la de hoy, es una persona que debería estar, por supuesto, si me escuchan los médicos intensivistas que están en el hospital público me van a querer matar, pero si estuviéramos en un mercado abierto, probablemente esto se ejercería de esta manera. Es decir, es una profesión muy demandada, que tiene un escaso margen de tiempo, necesita ocio, necesita salir de esa locura, y no va a entrar por menos de 4 horas, y tampoco se va a quedar por más de 8, esta es la característica, y va a establecer un punto alto en su salario. Pido disculpas si tienen parientes médicos intensivistas que dicen que se están jugando la vida prácticamente regalados en los hospitales públicos porque tienen una vocación. Pero bueno, no estoy hablando para Argentina. Esto que estoy hablando es lo que sería un mercado en un país con otras características. Bien, ahora vamos a ver algo. El siguiente mercado es el mercado, por ejemplo, de los rápidos, de los que reparten comidas rápidas, ¿no? Que podría darse también en el contexto de la pandemia. Ustedes saben que es uno de los mercados que ha explotado el tema del delivery, y vemos que tiene un rango horario muy superior
Pueden trabajar media hora y pueden llegar a trabajar hasta el límite, lo tenemos aquí, 12 horas diarias, ¿sí? Y que la demanda empieza bastante más abajo, digamos, es una demanda menor la que tiene, con salarios menores, y que cruzan, por ejemplo, un promedio de 0,4 con 8 horas de trabajo. 0,4 con 8 horas de trabajo, fíjense, está en la parte inferior de la escala salarial, con una dedicación bastante alta o muy alta. Esas son características de los mercados, y lo que vamos a ver entonces es que en aquellas profesiones o en aquellos trabajos que sean muy demandados, la dedicación tiende a achicarse y la opción por el ocio aparece antes. Y en aquellos trabajos que son menos demandados o más simples, que exigen menor capacitación, el horario se aplana, se acuesta la curva de oferta, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que hace que bajen los salarios. Nosotros podemos decir, si más ingresan, más oferta, más personas se compran su motito y quieren hacer esto, más acostada va a estar la curva, más abajo va a caer la retribución horaria de estas personas y más tiempo van a tener que trabajar. Son movimientos de la curva que ya vimos para la demanda, pero que se aplican aquí también. Le va a bajar la retribución y le va a aumentar la cantidad de horas para obtener esa retribución. Bien. Vamos a borrar y avanzar rápidamente a las otras diapositivas. Por supuesto, la mayor riqueza que se puede de análisis está dentro de lo que es el factor trabajo. Vemos aquí muy simplemente los otros factores, tierra y capital. A la izquierda el mercado de tierra, el mercado de la tierra. Ven una oferta inelástica, las tierras aptas para cultivo. No estamos hablando de tierras dedicadas a la construcción de viviendas familiares, sino de tierras para cultivo. Aquí el alquiler o renta de la tierra, el precio de la renta de la tierra, la cantidad de tierras que se ofrecen es inelástica, es decir, tenemos un stock determinado, limitado, de tierras, y la demanda de tierra que está directamente relacionada, como decíamos, con la producción. O sea, la demanda de tierras para la producción de soja hoy es muy alta, y en compensación ha caído la demanda de tierras para la producción de lino o para la producción. También lo podemos ver como demanda de tierra para la agricultura y demanda de tierra para la ganadería. Estamos viendo cómo año a año la agricultura desplaza a la ganadería, corre la frontera agrícola, corre la superficie ganadera y se dedican cada vez menos tierras a la ganadería. La oferta y la demanda determinan la remuneración, o sea, el valor del alquiler, o sería el arrendamiento, y lo mismo pasa para el factor capital. La oferta y la demanda determina el precio. En el caso de un capital financiero, esto sería interés.